¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la clase número 7 y estamos ingresando a la unidad número 2. Vamos a comenzar a ver antenas más concretas ya desde un punto de vista del análisis realizado en base a las ecuaciones de Maxwell y al dipolo infinitesimal. En este caso vamos a ver lo que significa el dipolo elemental. Vamos a plantearnos un dipolo que está alineado con el eje Z, es decir, que está vertical. Este dipolo es de una longitud L y, como decimos, está alineado con el eje Z. De esta forma, este dipolo tiene una densidad de corriente que está en el eje Z, y esa densidad de corriente va a tener eventualmente componentes en el eje Y y en el eje X. Por este dipolo circula una corriente del tipo de una densidad en θ y en φ. Esta corriente que circula es la que genera esta potencia que vemos acá, que es la potencia radiada, y que va a tener un valor igual a 4pi multiplicado por la distancia al cuadrado y multiplicado por la densidad. Tenemos las condiciones tal que podemos definir en un entorno en donde z' va a ser un vector que va a estar ubicado entre menos L sobre 2 y L sobre 2, siendo L la distancia total o la longitud total del dipolo, es decir, desde su extremo hacia su extremo inferior. De esta forma, la densidad total en el vector z' va a ser igual a una corriente I multiplicada por el ρ de x' y el ρ de y' con respecto a el vector z. Vamos a recordar lo que es un campo auxiliar. El campo auxiliar es el potencial vector. El potencial vector es el que llamamos A. El potencial vector es la multiplicación del vector de radiación n multiplicado por mu por e a la menos j kr sobre 4pi por r, donde r es la distancia que hay desde cada punto infinitésimo de un dipolo hasta un punto de análisis considerado. Entonces n es el vector de radiación. ¿Y qué es n? N es el análisis correspondiente a un volumen, por eso es la integral triple, la integral de volumen, ¿de quién? De la densidad de corriente multiplicado por e a la j kr', donde r' es el vector que hay desde cada punto que consideremos hasta el punto de análisis. Entonces nosotros estamos multiplicando el vector A, que es un vector genérico, el potencial vector genérico, multiplicado por el vector n, que depende particularmente de la distribución de corriente. En este caso, esta fase e a la menos jkr es la fase que hay desde un vector, desde un dipolo infinitesimal hasta el punto de análisis. En cambio, esta fase es la que surge de considerar cada uno de los puntos diferentes que tiene el dipolo con su correspondiente distribución de corriente hacia ese punto de análisis. Es decir, hacia el vector que está en el centro de coordenadas. Aplicando n a la distribución de corriente, tendríamos lo que hemos planteado originalmente, que J es una densidad de corriente, una distribución de corriente que tiene una componente I y eventualmente componentes en X e Y'.
aplicando justamente esto, o reemplazando lo que es la corriente, la distribución de corriente J, vamos a llegar concretamente a que n va a ser la integral triple, es decir, la integral en x, en y y en z de la distribución de corriente multiplicado por una fase que va a tener una componente x, una componente y una componente z. Aplicando propiedades de la integral, podemos decir que es la multiplicación de las integrales, es decir, la densidad de corriente en x con la fase en x, la densidad de corriente en y con la fase en y, la densidad de corriente en z con la fase z, y de esto vamos a tener en cuenta que no existe, o que es muy baja esta densidad en y, que es muy baja esta densidad en x, y por lo tanto esta integral queda resumida a la integral de lo que corresponde a z. Tengamos en cuenta que en x y en y se ha integrado entre menos infinito e infinito, en cambio en z estamos integrando entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Tomando exclusivamente la componente en z, estamos tomando y por z por e a la jk coseno de teta por z'. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tomar solamente la componente kz, y la componente kz es la componente cosenoidal. Esta es la componente en x, la componente en y, la componente en z. Por otra parte, L lo estamos planteando como un vector, una distancia, una longitud del dipolo muy chica. Entonces, prácticamente es mucho menor que lambda. De esta forma, la integral del vector de radiación es simplemente nz por el vector z, es decir, la corriente I, que es la que afecta específicamente el dipolo, multiplicado por la longitud menos L sobre 2 a L sobre 2 sea L, multiplicado por el vector Z. De esta forma vemos que el vector de radiación n solo tiene componentes en Z, y que por lo tanto el potencial vector A también solo va a tener componentes en Z. ¿Cuáles serían entonces los pasos para calcular las características de radiación? Primero, suponer que la distribución de la corriente a lo largo del cable es uniforme. Segundo, suponer un dipolo elemental, es decir, que tenga una longitud L que sea 10 veces inferior a la longitud de onda. 3. A partir de la integral de corriente a lo largo del cable se va a calcular, como hemos visto, el vector de radiación n. El potencial vector A se calcula directamente sabiendo el vector de radiación n, tal como hemos visto anteriormente. A partir del potencial vector se calculan los campos radiados. Sabiendo el campo eléctrico radiado, puede deducirse la polarización de la antena. A partir de los campos radiados se calcula el vector de Poynting. Este permite calcular el diagrama de radiación en 3 dimensiones, o cortes del diagrama y anchos de haz. Habiendo calculado el vector de Poynting, se calcula la potencia radiada. Sabiendo la potencia radiada, se puede calcular la resistencia de radiación. Y habiendo calculado el vector de Poynting y la potencia radiada, se calcula la directividad para cualquier dirección del espacio. En realidad se calcula el máximo de la directividad en función de las coordenadas esféricas. Como vemos, en el campo lejano el dipolo elemental va a tener I por H sobre 4pi por J omega mu
por la lamina JKR. Recordemos que este término es la fase que tenemos del potencial vector. 4πr pertenece a la fase del potencial vector y esto corresponde IH mu corresponde a la distribución de corriente, es decir, al vector de radiación n. Acá tenemos entonces el campo eléctrico en el ángulo θ, es decir, en la elevación, y el mismo valor nos va a dar el campo magnético, pero en cuadratura de fase, es decir, en el ángulo φ, es decir, el azimut. O sea, el valor va a ser exactamente el mismo porque ambos campos tienen el mismo valor. Uno es igual al otro. Recordemos que la densidad de corriente entre θ y φ va a ser un medio por el producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético. Y también que la densidad es un medio por el cuadrado del módulo del campo eléctrico en φ y del campo eléctrico en θ, dividido la impedancia del medio, es decir, 120π. Por lo tanto, la densidad en θ y φ va a ser un medio de Eθ al cuadrado sobre la densidad del medio y nos da 15π corriente al cuadrado, la altura h al cuadrado, seno al cuadrado de θ, sobre la distancia al cuadrado y la longitud de onda al cuadrado. Esto es totalmente lógico y como primera conclusión tenemos que la densidad que tenemos va a ser inversamente proporcional con la distancia al cuadrado. Teniendo en cuenta que la potencia radiada es I cuadrado por la resistencia de radiación sobre 2, va a resultar que la resistencia de radiación va a terminar siendo 80π cuadrado por 1 sobre lambda elevado al cuadrado. Entonces, a medida que aumenta la longitud de onda, va a estar disminuyendo la resistencia de radiación. La directividad la calculamos como la densidad máxima sobre la directividad como la densidad máxima sobre el directividad del radiador isotrópico. Por lo tanto, la directividad va a estar dada como 1,5 por el seno cuadrado de θ. Es decir, que cuando el ángulo θ es igual a 90 grados, que va a ser la directividad máxima, allí es donde tenemos la directividad máxima que nos da 1,5. Es decir, que la directividad máxima del dipolo es 1,5. Conclusiones. La polarización es lineal y tiene la misma orientación que la geometría de la antena. Es decir, si la antena está vertical, el campo eléctrico va a ser vertical. Si el dipolo es vertical, entonces se obtiene una polarización lineal vertical. El diagrama tiene simetría respecto al eje de la antena y por lo tanto es omnidireccional, ya que existe un plano, en este caso es perpendicular a la antena, en que la antena radia con la misma intensidad para cualquier dirección. El diagrama presenta un nulo que está alineado con el eje de la antena. Esto quiere decir que si intentamos recibir señal en el eje donde se encuentra la antena, no lo vamos a poder conseguir. El diagrama tiene un máximo en el plano perpendicular a la antena, es decir, a 90 grados, y situado en el punto medio. Por lo tanto, si queremos maximizar la señal de una antena receptora, esta debe tener el máximo en el plano mencionado. El ancho de haz, es decir, cuando la directividad cae 3 decibeles, puede calcularse muy sencillamente y es de 90 grados.
La resistencia de radiación es proporcional con el cuadrado de la longitud eléctrica. Hay que tener en cuenta que la resistencia de radiación respecto a la resistencia óhmica, pues como la caída óhmica es lineal y la de la radiación es cuadrática. Cuanto más pequeña la antena, es más ineficiente. Siempre que se cumpla la condición que es eléctricamente pequeña, la directividad es independiente de la longitud eléctrica. Fijada su longitud física, la directividad entonces no depende de la frecuencia. En el campo cercano, los campos se llaman cuasiestacionarios. Tiene componentes no solo en φ, sino también en R. El tema es que están en cuadratura de fase con el cuadro campo magnético. Por lo tanto, en esta zona no hay un flujo de potencia. Recordemos que cuando estamos en cuadratura de fase, es decir, con una fase de 90 grados, entre el campo, entre corriente y tensión, en este caso entre campos eléctricos y magnéticos, cuadratura de fase, en ese caso quiere decir que la característica es puramente reactiva. Y entonces, si tenemos una característica puramente reactiva, no tenemos potencia radiada porque no tenemos una resistencia de radiación, digamos, la componente real, solamente vamos a tener la componente imaginaria, y la componente imaginaria es reactiva. Esta componente reactiva es la que determina lo que se denomina la reactancia de la antena. Como la relación es de tipo menos J, entonces estamos hablando que la reactancia de un dipolo elemental es capacitiva. Entonces, la directividad es 1,5, independientemente de su longitud. No tiene mucha eficiencia de radiación porque la eficiencia de radiación depende de la resistencia de radiación. Como esta es baja y usualmente comparable o menor que la de pérdidas. Entonces hay muchas pérdidas óhmicas en relación a la resistencia de radiación y por lo tanto no tiene mucha eficiencia. La reactancia de entrada es de tipo capacitivo. Cuanto más corta es la longitud física de la antena, más capacitivo va a ser. Entonces, dado que cuanto más corto sea la potencia reactiva es mayor, esto se traduce en que el factor de calidad Q, que es inverso con el ancho de banda, es elevado. El ancho de banda es muy pobre, más pobre cuando menor sea la antena. En este caso se define una antena miniatura si se puede circunscribir a una esfera de radio inferior o igual a lambda sobre 2pi. En este caso ya no estamos hablando de la antena elemental, sino de una antena de tipo miniatura. Esto es lo que se llama la esfera, que es radiance sphere. Vamos a analizar ahora la radiación de varios elementos. Veamos acá dos elementos radiantes, uno que tiene una corriente I1 y otro que tiene una corriente I2. Están separados una distancia d. Esta distancia se va a expresar en el eje I. Por supuesto que ambos van a tener una densidad de corriente que la vamos a poder expresar. La que está en el eje, o sea la corriente I que está en el eje, va a tener sus componentes en X y en Y. Pero la que está separada en el eje Y va a tener la misma componente en X, pero la componente en Y ya no será Y primada, sino Y primada menos D. Es decir, ya no va a ser la componente que tenga en Y, sino en Y menos la distancia que la separa. Si tenemos varios elementos, entonces el vector de radiación tendrá que ser la suma
de los dos vectores. En el caso de n1, el vector de radiación n1 va a ser, tal como hemos visto anteriormente, la integral entre menos L2 y L2 de la corriente I1 por Z por E a la J kz Z primada por dz. En el caso de n2, ya vamos a tener que plantear todo el resto de las componentes, es decir, la componente en X, Y y Z de I2, pero I2 ya va a tener una componente de densidad I' menos D, y tendremos que plantear la fase completa, es decir, Kx, Ki y Kz. Esto va a resultar que el vector de radiación total va a ser la suma de dos componentes. Una componente es I1 y otra la componente I2. Con la diferencia que la componente I2 va a ser la misma que la componente de I1, pero tenemos que agregar una fase. Esta fase es la fase Ki por D. ¿Por qué? Porque vamos a tener una fase en relación con la distribución de corriente que tenemos para I1. Esto proviene específicamente de E a la J Ki, en donde ya no vamos a tener I primada, sino I menos D. Por eso es que acá ponemos directamente la distancia D. Esto tiene un significado cualitativo, quiere decir que el vector de radiación total va a ser la distribución de corriente I1, que en este caso estamos planteando que sea uniforme, multiplicada por una fase, más lo mismo para una corriente I2, pero con una fase adicional, que es la distancia que separa el elemento radiante que tiene la corriente I2 con respecto al elemento radiante que tiene la corriente I1. Dicho de otra manera, vamos a tener que la integral va a ser la fase con respecto al punto lejano más la distribución de corrientes, por la distribución de corrientes, que va a ser la suma de I1 más I2 por E a la J Ki D. Por supuesto que el vector de radiación total va a ser la sumatoria de los diferentes vectores de radiaciones que tengamos de cada componente, como una conclusión genérica para cuando tengamos varios vectores. Si tenemos, por ejemplo, 5, como en este caso tenemos 5 dipolos, vamos a tener algunos separados en X y otros separados en Y, y en este caso lo vamos a tener separado en X y en Y. Entonces el vector de radiación total va a ser I1 solito, I2 con una fase D1I, como se puede ver ahí, I3 tendrá una fase DI2, I4 va a tener una fase DX1, como vemos acá, e I5 va a tener las dos fases, DX1, porque está separado de X1, y la fase DI1. Multiplicado simplemente por la fase expresada hacia el punto de consideración lejano. Entonces acá tenemos el I2 con su fase correspondiente, el I3 con su fase correspondiente, el I4 con su fase correspondiente, el I5 con sus dos fases correspondientes. Y así sacamos el vector radiación total. Es decir, que la radiación de un elemento de hilo separado del origen es la misma que el elemento en el origen, con un término de fase que depende de su separación al origen.
Bien, de esta forma hemos logrado hacer 3 análisis. El análisis del dipolo elemental, hemos analizado el dipolo pequeño, el radiant sphere, y también hemos analizado los dipolos con más de un elemento, es decir, varios elementos de dipolo en relación al eje coordenado. De esta forma concluimos la clase número 7, que nos va a permitir avanzar sobre otros elementos como la espira elemental. Nos vemos en la clase número 8. Muchas gracias.